Bien en su palabra. Cada uno de nosotros tenemos motivos, tenemos razones por los cuales damos gracias a Dios, ¿verdad? Y eso es muy bueno y necesario. Necesario porque uno de los grandes problemas del ser humano es que no se reconoce, ¿verdad? Lo que se tiene, lo que se recibe, porque muchas personas dicen que tienen porque trabajan, ¿verdad? Pero sabemos que es Dios quien da la salud, es Dios quien da la sabiduría para poder trabajar, es Dios quien da el sol, que aunque a veces renegamos, ¿verdad? Pero dice su palabra que Él hace salir su sol sobre buenos y malos. El aire que respiramos, dice su palabra, ¿no? Que Dios saca de sus depósitos los vientos. Entonces todo lo recibimos de Dios y debemos entonces de estar agradecidos, ¿verdad? Agradecidos. Pero en esta ocasión vamos a ver de una manera especial algunas razones que encontramos en esta porción de la Escritura del por qué debemos de dar gracias a Dios. Vamos entonces a mantener abierta nuestra Biblia ahí en la carta a los Colosenses, capítulo 1, y de manera especial vamos a ver los versículos 12, pues 12 al 14, voy a dar lectura una vez más. Colosenses 1, 12 al 14. Dice la palabra del Señor: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y hasta aquí, hermanos, hasta aquí concluye el pensamiento que venimos estudiando en los días anteriores, ¿verdad? De manera especial los domingos en la tarde. Y de paso, ojalá que, si no todos, la mayoría estemos en el culto de la tarde también, porque vamos a estar viendo especialmente sobre la administración de los dones, porque vamos a estar viendo sobre el trabajo de la iglesia enseguida, ¿verdad? Y por eso voy a empezar hablando sobre esto en la tarde, primeramente Dios. Pero les decía entonces que hemos estado estudiando que por qué debemos de orar por la iglesia, ¿verdad? Y si ustedes recuerdan, ya vimos ahí, porque el versículo 9 dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Luego vimos también que teniendo esa sabiduría, ese conocimiento espiritual, ese conocimiento de Dios, vamos a andar dignamente, ¿verdad? Como agrada al Señor, como es digno del Señor. Porque el texto dice: para que andéis como es digno del Señor, vamos a agradarle también en todo. Vamos a agradarle en todo, ¿verdad? Cuando tengamos esa sabiduría, ese conocimiento de Dios. Por eso es tan importante, entonces les decía que oremos por eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando no vivimos así, no vivimos como es digno del Señor, no vivimos agradándole en todo, es por falta de sabiduría, por falta de conocimiento,
¿verdad? Pero no solamente eso, sino que vimos también que vamos a llevar fruto en toda obra buena, y hasta ahí quedamos, ¿verdad? Llevando fruto. Pero luego nos sigue diciendo esta porción de la Escritura, y creciendo en el conocimiento de Dios. No vamos a verlo ahora, pero luego dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y entonces hoy vamos a ver el versículo 12, que dice, con gozo. Cuando se tiene, hermanos, cuando se tiene esa sabiduría de Dios, ese conocimiento de Dios, y aquí cuando digo del conocimiento de Dios, no estoy queriendo decir que sabemos que Dios es el creador del cielo y la tierra, que Dios envió a su Hijo Jesucristo. No, más allá, no solamente eso, sino vamos creciendo, conociendo más y más y más a Dios, ¿sí? Mientras, ya lo he dicho aquí, mientras más conocemos a Dios, más lo ensalzamos. Mientras más reconocemos quién es Dios, más pequeño me voy a sentir, ¿sí? Más pequeño. ¿Por qué? Porque admiro la grandeza de Dios, admiro la santidad de Dios. ¿Se acuerdan lo que hizo Isaías? Cuando vi yo al Señor, dice, vi yo al Señor. Y ya nos describe cómo lo vio, ¿verdad? Pero luego dice entonces, ay de mí que soy muerto, ay de mí que soy muerto, porque teniendo labios inmundos, habitando en medio de un pueblo con labios inmundos también, han visto mis ojos al Rey Señor de los ejércitos, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante el conocer a Dios. Pero entonces, otra característica del creyente, de los creyentes, cuando van creciendo en el conocimiento de Dios, van a tener, ¿qué dice el versículo 12? Gozo. Van a tener gozo. Porque dice con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Miren, hermanos, esa palabra es importante, porque a veces damos gracias a Dios, pero ¿cómo? Tristes. A veces sí decimos, ¿verdad? Y bueno, Dios sabe hasta dónde somos sinceros, porque a veces decimos, pues yo doy gracias a Dios en todo, en las buenas y en las malas, ¿verdad? Es fácil decir eso, pero experimentarlo, pero tener eso, gozo, y aquí entonces se nos ordena, ¿verdad? Que con gozo damos gracias al Padre. Pero miren aquí, hermanos, aquí vamos a ver un problemita. Un problemita, no en el texto, no en la Biblia, sino en nuestra vida diaria. Porque fíjense lo que dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Notó eso? ¿Qué tiene el creyente? Tiene una herencia. Tiene una herencia. Ahora, ¿dónde está esa herencia? En los cielos. En los cielos. Como vamos a ver otros versículos enseguida. Pero luego miren, dice, dando gracias al Padre, porque esa herencia, hermanos, esa herencia la tenemos no porque seamos buenos, no porque seamos mejores que los otros que no están aquí, no, sino por su pura misericordia. Ese himno que entonamos hace un momento, ¿no? Dice, dice, gentiles que por gracia del
¿Qué dice? Gozáis de libertad, gentiles, que por gracia de Él, es por pura misericordia, mis hermanos, porque Dios extendió su misericordia. Por eso es que entramos también nosotros. Porque si Dios no hubiese extendido su misericordia, la salvación era solamente para el pueblo de Israel. Nosotros no. Nosotros no. ¿Verdad? Por eso en Juan 1 dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿Quiénes son los suyos? El pueblo de Israel. A lo suyo vino. A lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron. Ahora dice más a todos los que le recibieron. Y por eso en la carta de los Romanos entonces se nos exhorta a no sentirnos vanagloriosos, ¿verdad? A no menospreciar a los judíos. No. Porque por la misericordia de Dios, Dios dice en la Escritura que fuimos injertados. Fuimos injertados. No pertenecíamos, no éramos ni somos de ese tronco, no. Pero por la gracia de Dios nos injertó. Nos injertó. Y por eso entonces dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Fíjese, nos hizo aptos. ¿Quién? Dios. No fue por medios nuestros, no. Ahora, nos hizo aptos, ¿cómo? Porque nosotros, dice la Escritura, que éramos enemigos de Dios. Como enemigos de Dios, ¿qué merecíamos y qué merecemos? El castigo eterno. Pero Él obró en nosotros, Él puso fe en nosotros y hemos creído entonces que Él es el único Salvador y que en Jesucristo tenemos el perdón de pecados. Él nos adoptó. Qué hermoso, ¿no? Nos adoptó. Nosotros no éramos de la familia, pues. No éramos de la familia. Pero en su misericordia nos adoptó. Le plació a Él. Le plació a Él. En su soberana y buena voluntad. Ahora le llamamos Padre. Por eso, hermanos. Ahora, y les decía que aquí hay un problema, porque ¿se acuerda cuando le dio gracias a Dios por tener una herencia en el cielo? Casi no, ¿verdad? Damos gracias a Dios por las bendiciones que nos está dando. Hay muchas bendiciones, ¿no? Pero miren ustedes lo que dice ahí. Nos hizo aptos para ser herederos de Dios. ¿Y saben por qué no damos gracias a Dios por esa herencia? Porque a veces ni nos acordamos que tenemos herencia, ¿verdad? No. Porque cuando se recibe una herencia, cuando se tiene en mente una herencia, pues lo vamos a estar recordando siempre. Siempre, ¿verdad? Mi papá, mi mamá me dejó una herencia, una casa allá, ¿verdad? Allá está. Entonces, es una de las razones por el cual nosotros debemos de dar gracias a Dios. Y hermanos, cuando yo le voy a decir a Dios, Dios, gracias por la herencia que me has dado en el cielo. ¿Dónde va a estar mi corazón? Allá.
Porque dice, ¿no? Donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Herencia. Vamos a ver unos versículos más sobre esto. Efesios 1:18, ya lo estudiamos en uno de los domingos anteriores, pero quiero que lo veamos otra vez. Efesios 1:18. Miren lo que dice este versículo, especialmente la segunda parte, ¿verdad? Efesios 1:18. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Aquí veíamos, ¿no? Otra vez, la importancia de pedir que Dios alumbre nuestro entendimiento. Dice, para que sepáis, ¿qué cosa? ¿Cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? ¿Se acuerdan? ¿Veíamos esto? Hay una esperanza que nosotros tenemos. Pero no solamente eso, sino que también dice, ¿y cuáles? Las riquezas de la gloria de su herencia. Las riquezas de la gloria de su herencia. Pero a veces pensamos, a veces no valoramos pues esa riqueza. Bueno, vamos a ver solamente un versículo más. Hay muchos otros que nos hablan de esa herencia, pero quiero que lean juntos Primera de Pedro 1:4. Primera de Pedro 1:4. Miren lo que dice ahí. Primera de Pedro 1:4. ¿Ya? ¿Lo tienen? Dice, ahora miren, ¿cómo inicia el versículo 3? Nada más las primeras palabras, ¿cómo dice? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, bendito el Dios y Padre. Ahí ahora no da gracias, ¿verdad? Sino que ahora, ¿qué hace? Alaba. Y vamos a ver por qué alaba. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes. Entonces, esa herencia, aquí se nos describe cómo es esa herencia, ¿verdad? Es una herencia incorruptible, que no se va a corromper, no se va a podrir, no se va a echar a perder. Luego, incontaminada. Incontaminada, no se va a contaminar. No se va a ensuciar esa herencia. Pero luego dice, inmarcesible, que no se va a marchitar, no va a perder su belleza, hermanos, no va a perder su hermosura. No. Así es esa herencia. Y por eso entonces se nos dice que, pues con gozo dando gracias al Padre, ¿no? Que nos hizo aptos. Nos hizo aptos para poder participar, recibir esa herencia. ¿Cómo debemos sentirnos ahí? Pues gozosos, privilegiados, ¿verdad? Privilegiados. Y ese privilegio entonces debe de llevarnos a tener un corazón agradecido. Entonces nuestro corazón no va a estar en las cosas materiales, en las cosas terrenales. No.
Por eso en Romanos se nos dice, gozosos en la esperanza, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, sufridos en la tribulación. Pero como dice también en la carta a los Corintios, ¿no? Esta leve tribulación momentánea. Me llama la atención eso, porque dice leve tribulación momentánea. ¿Qué quiere decir leve? Suave. Aunque nosotros decimos, ¿verdad? Ay, que es la tribulación más duro que esto. Pero Dios dice, es leve. Leve. Y luego dice momentánea. Momentánea. Quiere decir que no siempre voy a estar sufriendo. No siempre. Se va a acabar ese sufrimiento. Va a llegar la hora, va a llegar el día en que yo voy a partir y se van a acabar esos sufrimientos. Se van a acabar. Eternamente voy a estar con el Señor en su gloria. Por eso se nos dice momentánea, ¿no? Momentánea. Pues, momento. ¿Por qué? Porque voy a estar con el Señor por toda la eternidad. Entonces debo de dar gracias al Señor. Pero no solamente por la herencia. Luego miren lo que nos sigue diciendo. Nos sigue diciendo, volvemos a Colosenses. Dice, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Dónde estábamos antes? En las tinieblas. Y miren lo que dice, de la potestad de las tinieblas. O sea, bajo el dominio, ¿verdad? De las tinieblas. Ahí estábamos nosotros. Por eso el apóstol Pablo cuando da su testimonio, pero también le dice cómo el Señor lo envía, dice, para que abra sus ojos, para que los saques de las tinieblas a la luz. De las tinieblas a la luz, pero luego dice, y de la potestad de Satanás a Dios. Entonces, hermanos, era terrible nuestra condición antes de conocer a Jesucristo. Era terrible, que a veces no lo vemos así también. Pero miren lo que dice aquí, ¿verdad? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nos ha librado. Por eso Jesús dijo, ¿no? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sí? Si el Hijo os libertare. ¿Quién nos puede sacar de ese lugar, de esa condición? Solamente Jesucristo. Por eso es tan importante tener a Jesucristo. Y jovencitos que están aquí, no basta haber nacido en un hogar cristiano. No basta. No basta tener una Biblia. No basta venir al templo. Es gracias a Dios por el privilegio que han tenido, ¿verdad? Que hemos tenido también, porque yo también me incluyo. Nací en un hogar cristiano, gracias a Dios. Gracias a Dios por eso. Pero eso no es suficiente. Tener una Biblia y saber de la Biblia es bueno, muy bueno y necesario, pero no basta. No basta. El venir al templo, si vienes con gusto o de mala gana, pues debes de venir con gusto, ¿verdad? Debes de venir con gusto. Y si vienes de mala gana, pues después vas a agradecer. Pero no basta venir al templo. Se tiene que tener a Jesucristo
en el corazón. Por eso vuelvo a citar, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Verdad? No dice si tienes una Biblia o si vas a un templo. No. Por eso también dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Sí? Por eso es tan básico, tan importante, pues tener a Jesucristo, porque es el único Salvador quien nos puede librar de la potestad de las tinieblas. Y luego dice, y nos ha, no solamente nos libró de la potestad de las tinieblas, sino que también nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Dónde estamos ahora? Estamos en el reino de su Hijo. Estamos en el reino de su Hijo. Qué privilegio, ¿verdad? Pero también esto implica responsabilidad. Porque si hay un reino, quiere decir que hay un rey. Y nosotros entonces, ¿qué somos? Súbditos. Y ahí a veces hay problemas, ¿verdad? Ahí a veces hay problemas porque nosotros queremos muchas veces vivir como queremos. Y a veces, aún siendo cristianos, queremos vivir un cristianismo, pero a nuestra manera. Y no es así. No es así. Tenemos que obedecer al Rey. Eso se demanda, ¿verdad? Sumisión. Sometimiento al Rey. Entonces es un privilegio, estamos en ese reino, ¿verdad? Pero también tenemos que reconocer a Jesucristo el Rey. Rey de reyes y Señor de señores, ¿verdad? Rey de reyes y Señor de señores. Vamos a ver este versículo que les había estado citando, Hechos 26, 18. Hechos 26, 18. Vamos a leer los versículos 17 y 18. 17 y 18. Hechos 26, 17 y 18. Dice: Al estar pensando en estos versículos, yo decía, al apóstol Pablo no se le olvidó lo que el Señor le había dicho antes. Porque notaron ustedes que así rápidamente podemos ver, aquí se menciona en este versículo 18, dice, para que abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y en Colosenses, ¿qué dice? Potestad de las tinieblas, ¿verdad? Pero no solamente esto. Luego, en el mismo versículo 18,
dice, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. También lo menciona en Colosenses, ¿verdad? Herencia. Entonces, sin duda Pablo aquí se acordaba de dónde salió, ¿verdad? De dónde salió, pero también recordaba él que había sido enviado para que aquellos que no conocen al Señor, aquellos que están ciegos espiritualmente, sean abiertos sus ojos, que están en las tinieblas, salgan de las tinieblas y vengan a la luz. Que están bajo la potestad de Satanás, lleguen ahora al señorío de Jesucristo, ¿verdad? Que reciban el perdón de pecados, pero también herencia entre los santificados. Entonces, hermanos, hemos visto tres razones, ¿verdad? 3 razones del por qué debemos de dar gracias a Dios. Repito, 1, por la herencia, porque el Señor nos hizo aptos para recibir esa herencia. 1. 2, porque Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y 3, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora pertenecemos al reino de Dios. Vivamos agradecidos, ¿verdad? Demos gracias al Señor. Pero también recordemos que en Hebreos se nos dice, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante esa gratitud, mediante ella, sirvamos al Señor. Y así, hermanos, así el servicio no se vuelve pesado. El servicio al Señor no se vuelve pesado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces decimos, ay, tengo que evangelizar, tengo que visitar, tengo que ayudar, tengo que estudiar la Biblia, tengo que ir al templo. Y te vuelve una carga muy pesada, ¿verdad? Y por eso muchas veces mejor no servimos. Y a veces sentimos entonces que la carga es pesada, ¿verdad? Pero cuando hay gratitud, entonces la cosa cambia, ¿sí? En gratitud al Señor, voy a visitar al enfermo. En gratitud al Señor, voy a predicar el Evangelio. En gratitud al Señor, voy a adorarle. En gratitud al Señor. Y por mucho que nosotros hagamos, ¿cuándo vamos a poder pagarle al Señor? Pues nunca, ¿verdad? Cuando hay gratitud es privilegio, ¿verdad? Es privilegio. Entonces, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Para que en nuestro corazón haya gratitud. Allí en sus lugares les pido busquen el himno 152 para entonarlo. Himno